Provida, nuestro compromiso es cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso bajamos la comisión de APB a 0,2% para nuestros afiliados y la de ahorro obligatorio a 1,45%. Infórmate más en provida.cl. 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos acá en el estudio con Mauricio Rojas, profesor universitario, escritor. Tiene una historia, pero de esas historias que dan para novela. Nació en Santiago, estudió Derecho en la Universidad de Chile, fue militante del MIR, se exilió en Suecia en 1974, doctor en Historia Económica por la Universidad de Lund. Fue miembro del Parlamento de Suecia del 2002 a 2008, luego vivió en Madrid, donde dirigió entre otros el Observatorio para la Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha escrito varios libros, uno junto a Roberto Ampuero, que también fue un militante de izquierda, también fue exiliado, y escribieron este libro, Diálogo de Conversos, porque ambos no están donde estuvieron, y esa es toda la idea. Mauricio Rojas acaba de publicar un libro que se llama Lenin y el totalitarismo, y que ya está, me dices tú, circulando. Y te quiero preguntar, primero que nada, ya que ustedes se autocalifican de converso, ¿qué es políticamente un converso para Mauricio Rojas? Hola Fernando, mucho gusto estar contigo, con tus auditores. Un converso es una persona que ha tenido una fe, y una fe muy fuerte, una fe en el fondo religiosa, como es el marxismo, el leninismo, la idea revolucionaria, la idea de integrar el cielo en la tierra en buenas cuentas y de crear el hombre nuevo, y que con el tiempo, con la experiencia, viendo los resultados de esas ideas, reflexiona y cambia, y plantea una crítica, una presentación de su historia y por qué ese cambio fue necesario. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, nosotros, a diferencia de otros conversos, no hemos abrazado otra fe religiosa, que es la característica clásica del converso en las épocas pasadas. En la historia. Quizás hemos abrazado una especie de fe muy suave, llamada liberalismo, en la creencia en la integridad del individuo, en la libertad, cosas así, pero no tiene ya nada que ver con la fe mesiánica de nuestra juventud, esa fe que planteaba realmente un cambio total de lo que éramos. ¿Qué produce individualmente en ti, Mauricio, ese quiebre? ¿Es exclusivamente algo que se ve que no resulta, o que se distorsiona, o que se transforma en otra cosa? ¿O es algo también que tiene que ver con uno individualmente? Ambas cosas. Por supuesto que en Suecia, mira, yo estudiaba sueco y ahí tenía un refugiado vietnamita, un refugiado cubano, una refugiada rusa, que venían del producto de mis ideas. El refugiado cubano era homosexual en la época en que se encarcelaba a los homosexuales en Cuba, que mi Che Guevara, mi ídolo, estaba encarcelando a nombre del hombre nuevo a un homosexual. Estas cosas te golpean mucho porque te están indicando que hay una contradicción entre los ideales tan brillantes y esta realidad tan poco brillante. Pero hay muchos aspectos personales también. Yo me fui dando cuenta que ciertas ideas te impulsan a desarrollar ese potencial de hacer el mal que tenemos, también de hacer el bien. Ambos potenciales están allí, y por la idea de hacer un bien tremendo, que es liberar a la humanidad de todos los males, tú llegas a plantearte la idea de que cualquier medio está justificado para un fin tan extraordinario. Y ese es el militante revolucionario de que habla Lenin. Ese es el militante profesional para el cual la única moral es lo que beneficia a la revolución. Tú puedes matar o morir, ir a elecciones, estar en el parlamento o estar en la guerra, no importa mucho. Lo único que importa, la única regla moral, es lo que fomenta la revolución. Y ese tipo de ideologías son extraordinariamente peligrosas, porque los grandes genocidios históricos, los del nazismo, los del islamismo hoy día, los del comunismo ayer, tienen esa lógica. Son grandes liberadores, se creen liberadores. Y como creen que están liberando a la humanidad o a la raza aria o a quien sea, no tienen límites en su capacidad de matar y de oprimir a otros seres humanos, porque lo hacen a nombre del progreso, de la razón, de la historia, de cosas que suenan fantásticas. Y ese criminal político perfecto
del cual hablaba Albert Camus en un libro muy famoso llamado El hombre rebelde, yo me di cuenta que yo me estaba transformando en eso, que yo podría haber sido un Stalin, un Lenin, uno de estos grandes asesinos históricos, o un Hitler, digamos, tienen la misma, digamos, pasta, están formados de la misma argamasa, por más que se declaren enemigos entre ellos. Y eso me llevó a reflexionar mucho sobre mí mismo. Yo dije un día, he dicho, me asusté de mí mismo, de mi capacidad de hacer el mal con estas ideas que te proponen el bien absoluto. Te escucho, Mauricio, y me recuerdo a una persona muy cercana a mí que tuvo un problema muy serio con un hijo que adscribió a una de estas sectas, y que casi señalaba lo que le había pasado, casi idéntico a como tú acabas de describirlo, es decir, una suerte de voluntad de resolver todas las dudas que uno tiene sobre la base de entregarse las respuestas que alguien te da. Claro. Ahora, eso también se puede ver en un montón de otras variables, no necesariamente variables que tienen que ver con ideología, o que tienen que ver con aspecto político exclusivamente. Por ejemplo, en la economía. Cuando a ti te dicen de que el único fin de la empresa es la maximización de utilidades, tú de pronto generas esta idea de que la empresa y el dinero deja de ser un medio y pasa a ser un fin en sí mismo, que tiene como único norte eso, y que cualquier cosa se puede hacer para conseguir ese fin. Y tú puedes coludirte, tú puedes hacer un montón de cosas porque el objetivo es el que te domina. Exactamente. Hay muchas formas de devaluar la moral. Esa moral cotidiana tan importante, que implica reglas de hacer las cosas. Reglas de participar en política, reglas de participar en la economía. Hay muchas formas de hacerla. En la que yo creí es la forma más elevada de hacerla. Porque tú no te estás planteando maximizar el beneficio de una empresa, ni siquiera el tuyo. En realidad es una entrega muy altruista. Tú estás dispuesto a morir por la causa. Esa es la pasta de los santos, de estas personas que se entregan completamente y que sacrifican todo. Algunos dicen desde la centro derecha muchas veces que los marxistas, los revolucionarios son una especie de oportunistas que quieren el poder por el poder. Es una vulgarización muy poco inteligente. La verdad es que lo que hace peligroso al revolucionario es su profunda convicción de estar liberando a la humanidad, de estar haciendo lo que yo llamo el bien absoluto, que es vecino del mal absoluto, justamente porque el fin justifica los medios en este caso. Ahora, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Rojas, autor ahora de este último libro, Lenin y el totalitarismo. Mauricio, te lo voy a plantear en términos absolutos solamente para efectos de la provocación de la pregunta. ¿De qué otra forma uno puede intentar cambiar el mundo si no es con una idea tan potente, tan absolutamente fuerte que te lleve a ti a moverte a cambiar el statu quo? No existe probablemente tarea más difícil que mover la línea de aquello que no se ha movido nunca. Yo me imagino que las primeras personas en todo orden de cosas que intentaron enfrentarse a situaciones inaceptables, los primeros que intentaron pelear contra la esclavitud, o las primeras mujeres sufragistas que intentaron generar el voto femenino, tenían que estar dispuestas a ir a cosas incluso fuera de la legalidad, incluso fuera de un montón de cosas, porque de otra manera no se corría la línea. Donde eso pasa a ser un delirio. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo en absoluto condeno las actitudes radicales frente a la injusticia. Todo aquello que debe indignarte aquí, en el Chile de hoy, en el Chile de ayer, en el mundo, etc. Otra cosa es cuando esa indignación se convierte en un fanatismo que puede ser más destructivo que aquel mal que tú quieres corregir. Y esa es una cuestión que los seres humanos tienen que pensar, tienen que ver. O sea, si tú te dejas llevar por esa indignación y crees que tienes la solución de todos los males en tu cabeza, que tienes el hombre nuevo en tu corazón y puedes plasmarlo, aunque la gente no lo acepte, y usas la violencia y te permites usarla para ello, estás provocando un mal que va a ser superior a lo que estás tratando de superar. O sea, tú puedes verlo en el caso dramático de la Unión Soviética. Claro que el régimen zarista era opresivo y había que destruirlo con una revolución democrática, como al comienzo fue la revolución del año 17. Pero el régimen de terror que terminó creándose bajo Stalin
superó lejos toda la opresión que el zarismo había producido. Y eso es lo que es importante pensar. No todo remedio es bueno para curar cierta enfermedad. Hay remedios que terminan matando al paciente. Y ese es el caso de estas ideologías utópicas que te convierten en fanático. El fanatismo no es bueno para ninguna cosa. Pero sin embargo, tal como tú dices, el fanático puede luchar de una forma que el no fanático probablemente no sea capaz de alcanzar. Y eso le da fuerza a los fanatismos, por supuesto. Mira hoy día en el mundo islámico ese islamismo militante, esas sectas que están dispuestas a morir, matar inocentes también sin ningún problema. Tú ves la fuerza que tienen, pero uno ve también el infierno que crearon cuando lograron implantar el Estado Islámico en Irak y en Siria. Sí, dije yo que Mauricio Rojas acababa de sacar un libro, este libro, Lenin y el totalitarismo. Una de las cosas que yo tengo que confesar, les pasa a los conversos, a los que hacen conversos, y tengo varios amigos en ese sentido que no siendo conversos estrictamente, porque tú tienes razón, Mauricio, el término converso fue utilizado y creado para referirse en general a cosas bien brutales. Durante la Inquisición, a los judíos, que se les exigía que tenían que cristianizarse, se les pedía después una prueba de ser cristianos que consistía, entre otras cosas, en matar a sus ex hermanos judíos, digamos, y por lo tanto los conversos tenían que ser además, de alguna manera, un arma de lo que antes había sido el enemigo y ahora tenían que abrazar. Pero sí hay situaciones que son muy llamativas, como por ejemplo, yo creo que hay ciertos partidos que han sido tan tutelares en la formación de sus militantes, que cuando ese militante se va de ese partido, durante muchísimo tiempo no habla de ninguna otra cosa que no sea del partido, a pesar de que ya inició una nueva vida. Sí, así es. Y desde ese punto de vista, tú llevas hablando prácticamente un tiempo enorme de justamente la ideología que en algún momento dado abrazaste y que dejaste hace tiempo. Fuiste parlamentario en Suecia con otras ideas, hoy día piensas distinto, pero sigues hablando un poco pegado de lo mismo. Claro, tú tienes toda la razón. Mi gran experiencia histórica, personal, es esa. Haber militado en una secta muy peligrosa, muy grande, llamada marxismo-leninismo, con sus distintas variantes. Ahora, si esto fuera una cuestión de museo, si estuviéramos hablando de una especie de momia egipcia guardada debajo de una pirámide, esto sería totalmente anacrónico y yo sería una especie de viejito tonto que anda dando vueltas por ahí. Pero no, todavía hoy una quinta parte de la humanidad está gobernada por partidos marxistas-leninistas originalmente. Llegaron a gobernar una tercera parte de la humanidad. El pasado reciente de Chile está absolutamente determinado por la presencia de partidos marxistas-leninistas. Mi vida fue determinada en gran parte por eso. Hoy día en el gobierno de Chile hay un partido que es un partido de origen marxista-leninista y que nunca ha hecho además una autocrítica al respecto. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy vivo, muy presente. Algunos quieren convertirlo esto en historia, pero es historia viva, presente. Si no, pregúntenle a los chinos, a los vietnamitas, a los cubanos, a los coreanos, etcétera. Sí, Mauricio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso está vivo. Y de hecho, no solamente está vivo, sino que además está vivo con todas sus mutaciones. Si el marxismo-leninismo no es lo que era. Hay una serie de variantes, hay una serie de cosas, y algunas de ellas bastante serias, algunas de ellas que tienen un montón de reflexión detrás y que incluso tienen aspectos metodológicos, sobre todo, que yo personalmente considero que todavía son absolutamente válidos en términos del análisis histórico marxista. Creo que hay montones de cosas que hoy día se ven bastante abiertamente como evidentes en ese asunto. Lo que entiendo yo que tú atacas es el abrazar esto como si fuese una suerte de camino único, utópico, que hace, y así por lo menos en la primera parte que leí de tu libro, hace que tú transformes a las personas como básicamente instrumentos detrás de un determinado objetivo que nunca llega. Claro. Mira, contra lo que yo me, digamos, revelado y mi crítica fundamental, es contra la propuesta esencial de Marx de que es posible transformar absolutamente la sociedad y el ser humano creando una especie de paraíso en la tierra poblada por ángeles,
¿Qué es la idea del hombre nuevo, todo esto? Ese hombre que no tiene ningún interés privado, ni egoísmo, ni nada. La sociedad sin contradicciones, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el sueño que ha creado los fanatismos, que después se han manifestado en las sociedades creadas bajo estas ideas. O sea, no hay ninguna de esas sociedades donde el marxismo, el leninismo ha llegado al poder que no haya terminado siendo una dictadura terrible. O sea, estamos hablando de la dictadura de Mao en China, de Stalin, de Lenin, etcétera. Así que eso es. Ahora, lo que tú dices, por ejemplo, la reflexión del eurocomunismo, muy interesante, por supuesto. Yo en el libro cito muchos eurocomunistas que trataron de relacionarse con el fenómeno soviético, con Lenin, todo esto, que terminaron abandonando a Lenin, por supuesto, y muchas otras cosas. Ahora, Marx es un gran pensador. Es que yo lo tendría en la escuela, por supuesto, como lectura básica. El manifiesto comunista debe ser leído, tal como debe ser leída la Biblia y otras cosas que son las bases de nuestra cultura antigua o presente, sin ninguna duda. La propuesta, digamos, de cómo interpretar el capitalismo que tiene Marx es tremendamente interesante y tremendamente moderna, además. Si bien él deduce una especie de ciencia de la historia, el famoso materialismo histórico, que es absolutamente equivocado. Pero su concepción del capitalismo como única sociedad, que es profundamente revolucionaria, porque fuerza todo el tiempo el cambio de los modos de producción y de las técnicas, es extraordinario. Y eso va a ser el arranque de una visión que hoy día es muy compartida, la visión institucional, que las instituciones son muy importantes. Por lo tanto, el hecho de descartar la utopía peligrosa, y sus realizadoras como Lenin y otros, tiene poco que ver con una visión ya tranquila de todo el aporte intelectual que existe en Marx, en gente que se ha denominado marxista, por supuesto. Son dos cosas distintas. Estamos conversando con Mauricio Rojas, autor de Lenin y el totalitarismo. Este personaje, Lenin, ¿qué es lo que te atrajo de él como para tenerlo como protagonista principal de este libro? Bueno, me atrajo mucho antes de escribir este libro, ya siendo joven. O sea, yo me hice adulto, semiadulto, 16, 17 años, leyendo El Estado de la Revolución, leyendo El Quehacer y tratando de ser un bolchevique. No había palabra más elogiosa en esos círculos miristas en que yo me movía que el ser un bolche. Bolche era el ideal, la persona que se entregaba completamente. Por lo tanto, Lenin fue para mí un referente extraordinariamente importante desde ya hace 50 años atrás o algo así. Y después ha venido el estudio de su personalidad, de todo lo que él hizo, y ahí comienza, por supuesto, el distanciamiento. Cuando tú te das cuenta cómo el uso del terror, esto estoy hablando del terror masivo, de la policía política sin ninguna limitación, que es la creada por Lenin, de los campos de concentración, del terror rojo, cuando te das cuenta que todo eso es parte de una personalidad que se fue formando mucho antes y que generó este tipo de profesional de la revolución, para el cual, como yo te decía antes, ningún medio es problemático siempre que fortalezca la idea de la revolución. Realmente Lenin no es un líder carismático, no es un hombre de la palabra, ni ninguna cosa, no tiene nada que ver con un Hitler, ni con otros de esos líderes de la palabra. Es un hombre del intelecto. Sus obras son tremendos ladrillos demoledores que van creando una lógica muy impresionante, muy atractiva para el intelectual, ¿no? Porque tiene lógica. El Quehacer, por ejemplo, su gran libro, esa es la obra fundamental de él, inspirada en otra novela, una novela que se llama Quehacer, que fue para él en su juventud una piedra angular de su desarrollo. Te propone ahí una serie de ideas que tú puedes seguir con una lógica implacable. Y cuando tú eres creyente, esa lógica te da el camino, los instrumentos, el partido revolucionario y también una relación con la famosa clase obrera que tú quieres liberar o que tú crees que representas. Y es la idea de que es el partido el que realmente interpreta lo que esa clase revolucionaria debe ser y hacer. Por lo tanto, el poder de conducción está en el partido, aunque la gente no lo quiera. Esto es algo que expresa muy claramente Lenin muy tempranamente y que después es la esencia de las revoluciones comunistas, que terminan siendo dictaduras no del proletariado, sino sobre el proletariado. Ahí está toda la esencia en Lenin, en el Quehacer. Mauricio Rojas, yo te escucho atentamente y está tratando de poner
una cantidad de realidades increíbles que funcionan, pero exactamente idéntico con el mismo concepto. Voy a decir una cosa que puede sonar anatema, digamos, pero para, por ejemplo, los guerreros de las cruzadas, para los terroristas del IRA, funcionaba la cosa exactamente igual. Tenían una convicción tan grande de que el cristianismo era superior, el catolicismo en el caso de ambos, era tan superior en términos de la creación de este reino, como tú dices, o de este paraíso que iba a venir, que dejaban que hubiese otros organismos o instituciones, el Partido Único, que interpretaran todo eso que estaba basado en el Vaticano, y no te pidaban en ir y recorrer miles de kilómetros a, qué sé yo, matar o degollar personas que no pensaban como ellos. Y en el caso de Irlanda del Norte, todo el ejercicio del IRA era basado y fundamentado en la defensa de una religión, de una utopía general sobre esto. No es patrimonio exclusivamente del marxismo-leninismo esta situación, es patrimonio de cualquier persona o cualquier pensamiento que se entroniza y que te propone a ti: déjate de dudar, déjate de sufrir por tus dudas, yo te voy a dar las respuestas, o aquí en este libro está esta respuesta, síguelo, y cualquier cosa que tú hagas para acercarte a esa utopía va a ser bendecida en el largo plazo. Yo creo, Fernando, que tú tienes toda la razón. Es que la cantidad de brutalidades que se han hecho en la historia a nombre del paraíso en la tierra son incontables. A nombre del catolicismo, del cristianismo, de lo que tú quieras. Se trata siempre de esta fe militante que trata de convertir la tierra en algo que no puede ser. Si es en el caso del cristianismo, olvidan esa frase tan importante del Nuevo Testamento: mi reino no es de este mundo. Y es importante porque yo creo que el ser humano tiene necesidad de soñar con otro mundo, con otro ser humano, con un mundo que no tenga nada, donde no haya ni propiedad privada, ni lo tuyo, ni lo mío, ni el egoísmo, ni las peleas. El cielo. Si el paraíso con que sueña la persona religiosa, es un mundo comunista en realidad. Si no hay ni lo mío, ni lo tuyo, ni yo ando vendiéndote cosas, ni nada, sino que todos nos disolvemos en una gran comunidad con el Creador. Esa idea es la idea que toda esta fe militante terrenaliza. Dice: aquí vamos a construirlo, aquí vamos a hacer el cielo. Y pasa esa línea roja, ese mi reino no es de este mundo, que es tan importante. Cuando tú pasas esa separación y tratas de convertirte en un pequeño Dios que quiere realizar el paraíso acá, sea a nombre de lo que sea, de la raza superior, de la religión superior, del Dios único o de la ideología única, termina haciendo un régimen de terror para otros seres humanos. Y eso es lo que ha pasado, lo hemos visto, mira, en la historia. Por lo tanto, en ningún caso el marxismo-leninismo es algo único. Es una derivación de una vieja fe, de una vieja creencia que tiende, de vez en cuando, en ciertas circunstancias, a transformarse en una fe terrenal en la construcción del paraíso. Esto, por supuesto, que creció muchísimo en la modernidad, con la potencia de la industria, con todo aquello que nos decía: mira, podemos hacer el mundo no solamente mejor, sino perfecto. Y surgieron muchas ideas, no solamente la de Marx, acerca de esto. Así que totalmente razonable lo que tú dices, y mi reflexión trata de decir no solamente que el marxismo es problemático por esa propuesta, sino que cualquier idea que tenga esa idea de la perfección y de que uno es dueño de la solución perfecta es peligrosa. Esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, qué cosa más linda esa idea de la mano invisible, donde hay algo perfecto que va a controlar todos los mercados y que va a hacer que las cosas sean ahora absolutamente equilibradas. Fernando, esa es la metáfora más desgraciada que usó Adam Smith. Porque lo que él está proponiendo es que no existe ninguna mano, ni visible ni invisible. Pero al decir mano invisible se interpreta, como tú lo has dicho, que hay una mano detrás de las cosas que organiza. Cuando Smith quiere decir que no hay ninguna mano, sino que hay un orden espontáneo de la gente con cada decisión de cada día. Pero tú justamente la has usado en el sentido que da la impresión de que es así, la metáfora llama eso. Yo básicamente lo que a mí me impresiona de esa variable es que lo que sugiere es que existen cosas que se equilibran solas,
que basta que tú no las toques, no las dejes, que permanezcan como un orden natural absolutamente inmanente y que automáticamente se equilibra sola. En el mundo de los seres humanos, de las acciones de los seres humanos, lo puedo entender y quizás podríamos conversarlo más adelante en el mundo de lo natural, pero en el mundo del ser humano existen esa variable y las cosas terminan con, qué sé yo, casi siempre en actos monopólicos, barbaridades brutales. Cosas que Adam Smith sabía muy bien y sobre las que escribió. Y que sus seguidores olvidaron esa parte de... Que no debieran olvidar, como muchas otras partes de Adam Smith que son muy interesantes. Déjame preguntarte una cosa que no puedo dejar de preguntar antes de irme. Tú dejaste de trabajar, eres pensionado sueco. Sí. A ver, cuéntame un poquitito de tu pensión. Porque estamos nosotros aquí en Chile en una discusión brutal respecto del problema de las pensiones. Y tú puedes vivir aquí, recibes una pensión de Suecia. ¿Cómo funciona ese sistema? Mira, es un sistema que combina reparto con capitalización. O sea, una parte de lo que de tus ahorros, digamos, va al reparto y una parte más pequeña es una cuenta personal, tal como las cuentas chilenas. Ahora, este sistema es un sistema que se llama nominal o nocional, como lo definen algunos. Es decir, tú con el resultado de tu trabajo, lo que vas imponiendo, vas ganando como acciones. Yo tengo 1 millón, no sé cuánto, de acciones de la torta total de reparto. Eso quiere decir que el que trabaja más tiene más acciones que el que trabaja menos, etcétera. No hay una edad fija. No se coloca este fondo en acciones reales de empresas. Sí, se coloca, claro. Mira, es un fondo completamente aparte, que no pueden tocar los políticos de turno, porque eso es muy peligroso. Si el político de turno puede usar la plata de las pensiones para sus gastos comunes y para sus déficits, es un desastre. En Suecia están absolutamente separados el presupuesto público del fondo de pensiones, que se administra de acuerdo a criterios estrictamente comerciales. Está prohibido tomar cualquier consideración de política regional o lo que sea, sino que son administradores que tienen lo mismo que los privados, digamos, como único fin la rentabilidad máxima de tu fondo total de este porcentaje que va dirigido al fondo, ¿no? De porcentaje grande. El otro también, pero el otro es privado, digamos, es tuyo. Esto lo administra el Estado a través de ciertos fondos que funcionan de esta manera. Ahora, lo interesante del sistema sueco es que no tiene beneficios fijos. No te dice tu pensión va a ser tanto. Te dice tu pensión va a ser de acuerdo a la torta que haya. Y si la torta disminuye, tu pensión disminuye. Y hace poco, varios años, se ha bajado las pensiones en Suecia. Cosa que los suecos aceptan porque son muy pragmáticos, entienden que es un sistema bastante racional, y después cuando la economía va bien, sube. O sea, todo depende. Además es un sistema que no puede generar déficit, eso es muy importante por la demografía, tú sabes, problemática que tenemos en todas partes. Sino que dice, mira, y si tenemos menos trabajadores mañana, bajarán las pensiones. Es relativamente bajo a la tasa de reposición, o sea, cuánto tú recibes respecto al último sueldo, yo creo que debe andar entre el 40 y el 50%. O sea, no es mejor que lo que en general se da aquí en Chile. Pero los sueldos son distintos. Los sueldos, porque el nivel de desarrollo es muy distinto. Es un país 2,5 veces más rico que Chile, por lo tanto tú tienes que hacer la multiplicación, lo que no quiere decir que las pensiones sean nada extraordinario. Pero hay que entender, cualquier sistema sostenible da pensiones relativamente bajas, porque hay que mantener la gente durante mucho tiempo, y en Suecia la gente vive bastante tiempo. Mauricio Rojas, el libro Lenin y el totalitarismo ya está en las librerías. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta conversación, Fernando. Volvemos.